Buenos días a todos, ¿cómo están? Mientras se van sumando me voy presentando. Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy analista de marketing de Great Place to Work Argentina. Hoy me acompaña Diego, que ahora ya lo voy a invitar a que se presente también, pero antes de eso contarles que este encuentro está siendo grabado, que el chat ya está activo para que nos vayan dejando todas sus consultas. Este es un encuentro donde los invitamos a compartir sus palabras, sus visiones con respecto a este tema, un tema que está sumamente en agenda en todas las organizaciones por igual. Así que, Diego, te invito a presentarte. ¿Estás por ahí? ¿O te me quedaste frisado? Bueno, mientras Diego recupera conexión, les voy a contar que este informe o lo que vamos a estar hablando hoy apunta principalmente a entender en qué estado están los mandatos con respecto a la vuelta a la oficina y el futuro del trabajo. Encontramos en este informe que generó Great Place to Work Estados Unidos, nuestra casa matriz, una realidad acerca del nuevo nivel de madurez, ¿no?, que hay con respecto a este tema y con la revolución y la evolución del trabajo remoto. Es un tema que claramente sigue en debate, ¿no? Simplemente esto es como una visión nos permite entender un mapa de en qué situación está y cómo impactan los colaboradores principalmente. Y vamos a ahondar en esos aspectos, ¿no? En cómo lo viven los colaboradores de acuerdo a la modalidad de trabajo y qué hallazgos han encontrado con respecto a este tema. Die, ahí veo que te Sí, recuperaste, ahí me, está. me desfrisé, salí de mancha estatua, como diría mi hija. Sí, me veo más fluido en la imagen, sí. Ahí está, Gracias, sí. ahora sí. Perfecto. Algo escuché en relación específicamente a los mandatos de regreso a la oficina y el futuro del trabajo. Es un tema muy interesante, sí. Muy relevante en el contexto, sobre todo en el cual estamos y sobre todo luego de lo que fue la pandemia y las nuevas formas de trabajo. Sí, me presento Carolina, mi nombre es Diego Siboris, soy el líder de cultura de Great Place to Work y vamos a estar conversando sobre este tema a fin también de echar luz, sí, sobre algunas cuestiones o mitos y temas que vienen todos y todas trabajando. Sí, dentro de los departamentos de recursos humanos en cada una de las compañías, sí, que siempre son útiles repasar, rever, sí, indagar y preguntarse también a la hora de mejorar no solo lo que es el clima, sino también la experiencia de cada uno de estos colaboradores, sí, que a la hora de intercambiar con sus pares, amigos, Ujú. colegas y demás, cuál es la modalidad de trabajo, qué beneficios tiene estar de forma remota, híbrida, presencial, contras y demás, sí, se plantea todo un mundo de información acerca de lo que se cree, sí, de lo que es específicamente trabajar remoto. Sí, así que Totalmente. vamos a estar repasando, Caro. Totalmente. Te complemento con algo que tiene que ver con, bueno, esto también aporta esta visión de entender en qué situación están otras organizaciones, en qué etapa se encuentran, como para también repensar en qué estado está uno, ¿no?, dentro de su organización. Y seguir indagando en eso y entender que también esto es parte de la cultura, ¿no?, de una organización. Así que, yendo de lleno a la investigación que nos convoca hoy, los quiero poner un poco en contexto. Esta es una investigación que realizó, como les decía al principio, el equipo de Great Place to Work Estados Unidos, puntualmente a mayores de 18 años, en julio 2023, ¿no? Esto se viene trabajando ya hace varios años, es el tercer año que se realiza esta investigación. Esto se da en estos datos. Yo principalmente no voy a ahondar en cómo se compone, ¿no?, esta demografía, pero simplemente mostrarles que hay que entender que este análisis hace dos grandes focos, ¿no? Por un lado, qué pasa en las empresas certificadas o en los grandes lugares para trabajar. Yo esto lo aclaro porque ustedes van a encontrar que esta diferencia se presenta en todo el informe. Por un lado, las empresas certificadas como los grandes lugares para trabajar, y por otro lado, las que no están certificadas, que Great Place to Work nos las propone como lugares típicos, ¿no? Em, Bien, acá van a poder ver un poco de la demografía. No me voy a detener en eso porque creo que lo que importa es un poco los resultados, más allá de cómo se compone esta demografía, y entender también el contexto, ¿no? El principal resultado que arrojó también es esto, ¿no? Eh, el 50% de las oficinas han vuelto o ya se estabilizaron, ¿no?, en esta estructura en términos de ocupación. Y por otro lado, la fuerza laboral ya está trabajando más o menos en un 30% en una ubicación remota. Esto más o menos nos sienta las bases de todo lo que después trae este informe. Para que se den una Sí, idea, estamos hablando de
1,32 millones de personas cuando hicimos el análisis con respecto a las empresas certificadas, y aquellos que no están certificados componen alrededor de 4.300 personas que participaron de esta encuesta. Bien. Sí, sumamente interesante teniendo en cuenta que cuando se había planteado la pandemia después de 2021 y 2022, veníamos con otros indicadores de mercado en relación a cuál era la población que trabajaba de forma remota y cuál era la que asistía presencialmente, ¿no? Y todos los Súper bueno. desafíos que había dentro de recursos humanos para, en términos de objetivos, reconocimientos y beneficios y demás, sí, para aquellos que sí o sí tenían que seguir yendo a la oficina por su condición laboral, sí, Ujú. y aquellos que podían optar por el remoto. Esto se ha ido equilibrando y los resultados son muy importantes en ese sentido. Totalmente. Incluso previo a la pandemia, con la aparición de los primeros coworks, ¿no? Los primeros espacios donde se propone como esta forma de trabajo híbrida. Así que yendo de lleno como a los tópicos más relevantes que podemos hablar en este informe y que vamos a empezar a ahondar a lo largo de toda esta presentación, es entender primero que el trabajo remoto no es la solución, ¿no? No hay una solución mágica que impacte de lleno a la cultura laboral, ¿no? Digo, a veces, de acuerdo a la modalidad de trabajo que uno esté trabajando, siempre uno cree que los que están trabajando de manera remota tienen una experiencia que es superior a los que están trabajando en la oficina, los que están en la oficina van a pensar de la manera contraria. Entonces, lo más importante y el hallazgo para mí fundamental, que es el pilar de toda esta conversación, y demás, sea como 100% relevante. Tampoco tiene que ver con la cantidad de días, ¿no? Con la que uno trabaja. Em, sí es importante este segundo punto que está acá, que es, no importa dónde trabajamos, sino para quién trabajamos, ¿no? Empieza a hacerse mucho foco en esto que decíamos al principio, de la experiencia del colaborador y el vínculo del colaborador con la organización. Importa tener voz en este proceso. Es importante que acá lo más valioso de todo va a ser siempre la opinión de los colaboradores con respecto a estos temas, más allá de la decisión que se tome. También entender, que también lo vamos a mostrar más al cierre, cómo cada industria tiene sus particularidades. No es lo mismo proponer esto para una organización de tecnología o una organización que se encarga de cuestiones de salud, médico, digo, de ese tipo de industrias. Y obviamente que esto es imposible sin la escucha, ¿no? A los colaboradores. Esas son como las grandes premisas que nos acompañan en este relevamiento. Y quiero contarles como un dato que es súper valioso de esto que venía hablando Diego, ¿no? De la vuelta a de post pandemia y de cómo este compromiso o esto fue modificándose a lo largo de los años. Es muy interesante saber que entre 2021 y 2023 el promedio de la experiencia de los colaboradores mejoró en un 15% en 17 métricas, ¿no? No vamos a ahondar en las 17 métricas, yo después les voy a estar enviando el informe completo para que lo puedan leer, pero sí es muy interesante saber que esto está creciendo, ¿no? La experiencia de los colaboradores está creciendo después de la pandemia, y también habla un poco de esto de esta madurez, ¿no? Que está teniendo todos estos temas en las organizaciones. Bien. Sí. Y sobre todo en relación a lo que vos comentás, que es efectivamente la diferencia dentro de lo que son aquellas empresas que uno puede considerar como grandes lugares para trabajar, si las que gestionan efectivamente en cada uno de estos tópicos, sobre todo post pandemia, para mejorar la experiencia de los colaboradores, teniendo en cuenta la nueva modalidad híbrida o remota, sí, o aquellos que también han permanecido dentro de la presencialidad. Sí, hay un claro gap entre aquellas compañías que logran gestionar, sí, que logran ingresar como gran lugar para trabajar y aquellas que aún están en ese camino, ¿sí? ¿A qué me refiero? Principalmente cuando hablamos de modalidad de trabajo, estamos hablando también de lo que se refiere a la posibilidad de tener un mayor o menor equilibrio en la vida personal o laboral, sí, que siempre efectivamente es un tema a Diego, espera, se me conversar y que viene. trabó, se me trabó lo que decías, la última. Sí, ahí me escuchan. Sí, no es mi internet. ¿Me escuchás? Creo que no ¿Se te me escucha? escuché. No sé si del otro lado te escucharon, pero Sí. yo no te Ahí escuché dicen, bien.
Juan Bastarrica dice perfecto, se Ah, escucha perfecto, bien, les, Diego. les pido disculpas, Se yo no lo escucha escuché bien, bien. perfecto. Seguí No, pues, tranquilo, yo veía me veía fluido, te veía fluida. Así que fui perfecto. yo. Gracias, Gisela, que dice sí, sí se escuchó. Perfecto. Sí, en este contexto donde se plantea, sí, también dentro de los mandatos, sí, cómo es el impacto que tiene dentro del el equilibrio, sí, vida laboral, vida personal, con la posibilidad de trabajar remoto o tener un mayor porcentaje de híbrido, sí, lo que observamos es aquellos lugares, sí, que han logrado ingresar como mejores lugares para trabajar, sí, logran evidenciar una mejor gestión en estos temas. No quiere decir que todas las empresas que están como grandes lugares para trabajar ingresaron todas en sistema híbrido o todas en remoto, ¿sí? Sino que repensaron cuál era el mejor esquema específicamente para trabajar con sus colaboradores, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, los objetivos del negocio y las necesidades de las personas, ¿sí? Lo que observamos principalmente es que esto tiene que ser gestionado, ¿sí? Con altos indicadores de confianza, es decir, con conversación y escucha activa entre ambas partes, ¿sí? Entendiendo cuál es la mejor modalidad, ¿sí? Para que todos y todas estén conformes, ¿sí? En ese régimen de días de oficina, días de presencialidad y viceversa. Y Totalmente. si no es posible, que se dé de esa manera, ¿sí? Implementar otro tipo de flexibilidad. En cuanto a lo que es el Ahí, pago, sí, perdón, Día, te interrumpo porque creo que esto que vos decías me parece es súper importante, ¿no? Esto de las grandes empresas, grandes lugares para trabajar y la gestión del clima, ¿no? Estas empresas que gestionan clima tienen muy claro todo lo que tiene que ver con la confianza y la pertenencia, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es claro esta sensación de confianza, de poder compartir su experiencia, poder visibilizar qué es lo que están atravesando los colaboradores. Creo que ese es el gran diferencial que tienen los colaboradores que trabajan en grandes lugares para trabajar en algún punto y que son colaboradores que también van manifestando constantemente cómo se sienten con respecto a todo esto, ¿no? Entonces encontramos como que las personas adaptan fuertemente esta intención de tener un equilibrio saludable entre vida personal y vida laboral, ¿no? Como están buscando constantemente que ese lugar de trabajo sea un lugar al que quieran pertenecer, por eso insisto con esta sentencia de acá. Em, y que claramente eso se va a reflejar en estos promedios que vemos a la derecha y todo lo que tiene que ver con el pago justo que en algún punto hace a la confianza de los colaboradores, ¿no? exacto. Sí, para terminar específicamente allí que se observan los indicadores de pago justo, ¿no? Que se entiende como justo, justicia para cada uno y cada una, sí, en términos subjetivos, porque todas las personas van a decir que en algún punto es justo o más justo o menos justo cada una de los ingresos que tiene dentro de un espacio laboral. A lo que nos referimos principalmente es que cada empresa, las empresas que ingresan como mejores lugares para trabajar, ¿sí? Desde lo que es específicamente la confianza y la comunicación, a actores muy fuertes justamente en esa construcción de pertenencia que venía nombrando Carolina, ¿sí? Gestionen para que aquellas personas, ¿sí? Que reciben una remuneración X entiendan cuál es, ¿sí? Esa remuneración ubicada dentro del ecosistema salarial de la organización. ¿A qué me refiero principalmente? Bueno, entender que aquellas organizaciones que gestionan establecen bandas salariales para determinados cargos, establecen procesos, ¿sí? Y requisitos claros, bien comunicados de cómo se accede a un determinado ascenso, una determinada posición, un determinado movimiento, y también esto brinda mayor claridad, ¿sí? Y justicia, entre comillas, ¿sí? Para aquellos que reciben una remuneración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquel o aquella que no tiene información clara de cómo es el margen de operaciones de una organización o cómo es efectivamente los procesos de asignación de recursos o de cargos dentro de un lugar de trabajo, ¿sí? Difícilmente tenga una idea o pueda, ¿sí? Manifestarse, ¿sí? Con mayor objetividad. De alguna manera, si bien todos somos sujetos, de acuerdo a lo que es justo o no es justo. Lo que vemos es que los grandes lugares para trabajar, ¿sí? Las personas cuentan con más información para establecer, ¿sí? Y poder evaluar si su salario, su ingreso, su remuneración es justo o no. Esto mejora la percepción de las personas, ¿sí? Me Totalmente, acuerdo, cito una sentencia sola del cuestionario que las personas reciben una remuneración justa en relación a las ganancias de la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué entiende que recibe la persona, que le recibe la empresa, perdón? Es muy importante, ¿sí? Para atender y totalmente. ubicarlo dentro de ese contexto.
Perfecto. Paso a la siguiente Sí, diapositiva em, para hacer hincapié también en algo que por ahí no mejoró con respecto eh, a este análisis, ¿no? Em, Cuestiones de bienestar, salud psicológica, salud emocional, no hubo grandes cambios, incluso bajó un punto en los grandes lugares para trabajar y bajó 2 puntos en los lugares típicos. Encontramos que la salud psicológica y emocional fue mutando, ¿no? Post pandemia, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de salud psicológica y emocional y en ese acompañamiento que tienen los líderes con los colaboradores? Y acá se empieza a visibilizar, o sea, a tangibilizar en algún punto esto de la distancia, ¿no? La necesidad de generar contacto con esos colaboradores, con la presencialidad, se empieza a poner en juego. Ahí en el chat me pregunta Pablo si podríamos precisar el nombre del informe. El informe es el que estamos presentando ahora, lo vamos a estar compartiendo completo, con todo el análisis completo que estamos detallando ahora, una vez que termine, pero sí el informe lo que hace hincapié es todo lo que tiene que ver con flexibilidad, vuelta a la oficina, trabajo híbrido y cómo impacta en los colaboradores. Es interesante detenernos, ¿no? También con cuestiones que hacen al bienestar, ¿no? Claramente esto demuestra que hubo una mutación con respecto a estos tópicos y es interesante entender esto, ¿no? Que es otro de los datos que arroja el informe, que es los colaboradores de trabajos típicos, es decir, de empresas que no gestionan clima, tienen 22% más de probabilidad de buscar otro trabajo cuando informan que tienen un lugar de trabajo psicológico y emocionalmente que no es saludable, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Acá me falta el no. Cuando las organizaciones no ponen foco en cuestiones de bienestar, esto claramente va a repercutir en la necesidad de rotación, en la necesidad de irse, ¿no? de esta organización, porque volvemos al concepto de confianza y de sentirse parte y de pertenecer a una organización. Este es un aspecto clave que, volviendo a la premisa del principio, no importa bajo qué modalidad estemos trabajando, porque esa es como la estructura de esta charla, no importa dónde estemos trabajando, bajo qué modalidad, si hay algunas cuestiones que no están claras, esto claramente va a repercutir en que ese colaborador no se sienta parte y haga su búsqueda o transicione busque ese interés en cambiar de lugar de trabajo, ¿no? Em, Este es algo que nosotros medimos mucho desde parte de Great Place to Work porque es parte de ese bienestar y de ese día a día. Y es interesante entenderlo que esto no afecta la modalidad de trabajo a la que uno se está enfrentando. sí. Diego, Y sigo sobre con todo, la... Ah, ok, sí, querías, sobre todo sí. quería agregar solamente esto que es muy importante en cuanto a la salud psicológica y emocional, que es uno de los indicadores de bienestar, sí, primariamente para poder trabajarle, es lo que nosotros trabajamos y compartimos con todas las empresas, sí, que ante todo ser conscientes de que depende de cada uno y cada una dentro de la organización, sí, cuando hablamos de salud psicológica y emocional, sí, que compone un montón de aristas, sí, que parten de la confianza, el sentimiento de pertenencia, sus fuertes vínculos personales y el respeto de cada uno y cada una, canales de comunicación abiertos, etcétera, que tenemos también contenido publicado al respecto, pero que es muy importante que haya una gestión coordinada, así que no sea algo aislado específicamente de recursos humanos cuando hablamos de bienestar y en particular de salud psicológica y emocional, sino también que se vea después reflejado en cada uno de los líderes, ¿sí? Difícilmente colaborador que trabaja en un área, ¿sí? Cuyo líder, ¿sí? Entre comillas, no gestiona, ¿sí? De una manera psicológica y emocional saludable, ¿sí? Por más esfuerzo que haga el Departamento de Recursos Humanos, difícilmente, ¿sí? Ese colaborador o colaboradora, ¿sí? Tenga una experiencia distinta porque su vínculo primario es ese líder. ¿Sí? Es muy Totalmente. importante que todos y todas se comprometan en esto, si no es solamente recursos humanos. Sí, me das pie incluso para la diapositiva que sigue, que tiene que ver con los líderes, ¿no? Y cómo los líderes cumplen este rol fundamental para lo que es generar confianza. Cuando hablamos de líderes creíbles, ¿no? O de líderes que generan confianza, hablamos de esta cercanía, ¿no? Hablamos de donde de golpe los colaboradores confían en las palabras de los líderes, se sienten parte cuando cuando les están compartiendo alguna información, creen en lo que ellos dicen, entienden que hay un respeto hacia mi persona, entienden que estoy atravesando cuestiones emocionales o cuestiones personales y se preocupan por mí, más allá
las cuestiones laborales. Acá un poco lo que nos muestra este gráfico tiene que ver con eso, ¿no? Cómo las organizaciones que gestionan clima y aquellas que no lo hacen énfasis en cuestiones que hacen al liderazgo, ¿no? Por ejemplo, los gerentes no tienen favoritos, ¿no? Y ese es un tema que también hace a la confianza y a esta credibilidad. Entonces, son los líderes los que tienen que generar confianza en los colaboradores y que por consecuencia van a impactar en el bienestar, la productividad e incluso el servicio al cliente en algún punto, ¿no? Esa Ujú. recompensa es como mutua, digo, tiene un ida y vuelta. Eh, entonces, Sí, sí. acá justamente Camila preguntaba en el chat a qué se refería la sentencia cuando hablábamos de pagos justos Mm. y en nuestro cuestionario, el modelo de Great Place to Work, hablamos diciendo que recibe una porción justa de las ganancias de la organización a que se refería. Principalmente lo que comentaba recién, ¿sí? Vemos que las empresas que gestionan, ¿sí? Que ingresan a un como grande lugar para trabajar, ¿sí? Ubican al colaborador y colaboradora con información específica y le acercan y lo involucran dentro de lo que son efectivamente la toma de decisiones, ¿sí? Para que esa persona tenga información suficiente de cuál es la estructura salarial y demás. Hablamos en general de ingresos, ¿sí? Distintamente si es un bono, si es un ticket, si es la remuneración de variable, si es la remuneración fija y demás. Hablamos de la remuneración que recibe esa persona. ¿Sí? Que observamos que en los lugares que gestionan, como recién decía Carolina, ¿sí? Esa percepción es todavía mayor. ¿Significa que los que no es porque reciben menos remuneración? No. Significa que justamente hay un trabajo, una gestión en términos de información, de comunicación, de involucramiento por parte de los líderes para que esa persona, ese colaborador, colaboradora, sí tenga más información para poder decidir, sí, para poder establecer la justicia o no de su remuneración. ¿Sí? Por eso es muy importante, como recién decía Carolina, los gerentes no tienen favoritos, ¿sí? En el cuestionario de Great Place to Work es, por ejemplo, si los jefes evitan el favoritismo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere específicamente? Y cuando alguien asciende o recibe un bono, recibe un ascenso, recibe algún tipo de retribución o reconocimiento, ¿sí? Entender cómo esa persona, ¿sí? ¿Por qué proceso, ¿sí? Pasó. ¿Sí? Y eso da más claridad al que no pudo acceder a ese reconocimiento, ¿sí? Si no hay una comunicación formal sobre cómo son las estructuras de reconocimientos, ¿sí? Cómo son las bandas salariales, cómo es efectivamente la estructuración de beneficios, ¿sí? Lo que sucede es que eso se da en términos informales, ¿sí? Y ahí es donde justamente cada una empiezan a convivir con distintas apreciaciones. Las empresas que logran, sí, gestionar, que logran ingresar como mejores lugares para trabajar, observamos, sí, de que hay un buen ejercicio en cuanto a lo que es la comunicación en este aspecto. Totalmente. Y esto también se refleja mucho en la parte de equidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo equitativo. Esto que decía Diego recién, que empieza a generar, como que empiezan a convivir dos organizaciones distintas en un mismo lugar, ¿no? De golpe la experiencia de uno no es la misma que la del otro. Em, entonces, lo que vemos claramente en este gráfico y que van a poder leer más en profundidad también en el informe, es que las organizaciones que gestionan clima tienen esta percepción de equidad y de gestión mucho más trabajada con la equidad. Entonces, si yo paso a la siguiente diapositiva, lo que nos arroja es algo muy interesante en la que quiero hacer foco. No sé si me están escuchando, Die. ¿Me escuchas bien? Sí, Ahí yo te escucho Jonathan me bien, dice, ¿eh? ah, ok. Yo Bueno, te escuché bien, ¿eh? perfecto. Ahora Volviendo a sí, las sí, cuestiones Jonathan. Gracias, de... Jonathan. Gracias. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con trabajo híbrido y remoto, la equidad y todo esto que venimos hablando con Diego se ve amenazada. ¿Y por qué usamos el término amenazada? Los gerentes en esta instancia, con respecto a, y volviendo al core del informe que tiene que ver con las modalidades de trabajo, el desafío de generar esta confianza y este trabajo en equipo se eleva. ¿A qué me refiero? Como qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se podría hacer, ¿no? Que es algo de lo que plantea este informe. Por un lado está sucediendo esto, ¿no? La dificultad de crear ambientes de trabajo donde cada empleado se sienta visto y escuchado.
se pierde la oportunidad de conversar de manera individual. La información crítica se distribuye de manera desigual y el sesgo prevalece en los procesos de desarrollo y promoción, que es lo que viene comentando Diego, ¿no? La importancia de que se eviten esos favoritismos, de que el trabajo sea distribuido de manera equitativa, de que la gente perciba que su trabajo vale y que genera algo de valor en en la totalidad del trabajo y que entiendan que lo que ellos Exacto. hacen marca la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos nuevos contextos de trabajo, esto se... Ahí te frisaste, Caro. ¿Alguien más identifica? Sí, se cortó, Caro. Sí, no la escucho, Caro. Buenísimo. Perfecto. Bueno, completo. Ahí y Caro desapareció. Completo. En lo que se refiere específicamente a los contextos que hablaba eh, Carolina, sí, cuando hablamos en lo que se refiere a trabajo híbrido, lo que observamos, no solamente lo dice el informe, sino también lo venimos trabajando con distintas compañías, que en los formatos híbridos se complica, se dificulta para cada uno de los líderes, sí, gestionar estos aspectos. Principalmente, ¿por qué? Porque no tenemos el cara a cara cotidiano y cuando hablamos específicamente de reunión, distribución de contenidos y distribución de tareas, lo que observamos es que claramente para cada líder se complica, se complejiza, ¿sí? De qué manera se está gestionando el equipo, ¿sí? Acá obviamente lo que siempre debemos priorizar es el alto grado de confianza, ¿sí? Si no podemos confiar en nuestros colaboradores y colaboradoras, sí, difícilmente podamos establecer pautas, ¿sí? Y objetivos tanto diarios como semanales y objetivos a largo plazo, ¿sí? En ese caso, sí, reforzar estos aspectos. Lo que observamos y lo que se podría hacer, sí, que recién lo decía Caro, es específicamente ser más sistemáticos dentro de lo que son los procesos. No tan sistemáticos, hablamos de no hacer reunionismo, como generalmente nosotros a veces llamamos dentro de la jerga del mercado laboral argentino, sí, en ese punto establecer específicamente cuáles son los motivos de la reunión, cuál es el temario, qué momento le vamos a dar para cada uno y establecer jerarquía de cada uno de los temas. Sí, aumentar la comunicación más del uno a uno, si como mi colaborador o colaboradora solamente lo ve en una reunión grupal, bueno, establecer sí 15, 20 minutos de acuerdo a la necesidad laboral para ver cómo está esa persona, qué está atravesando, cuál es la situación. Estamos en un contexto que, más allá de lo que dice el informe, sí, que veníamos evaluando, que no es lo mismo un contexto de una persona que está trabajando en su hogar con hijos e hijas, sí, que aquel que es de una persona mayor y cuando el colaborador colabora, trabaja en formatos híbridos, necesitamos hacer un refuerzo en ese punto. Sí, Carolina, ahí te veo fluida. Te habías cortado. Estás muteada. Un detalle, ahí está. Les pido disculpas, cambié de red a ver si esto funciona, pero sí, complementando lo que venís diciendo, Diego, creo que es entender estos pequeños desafíos para buscar la vuelta para lograr esta solución, más allá del formato, o de la forma en la que se esté trabajando hoy, ¿no? Porque esto, ¿qué quiero plantear con esto que estoy diciendo? Por estar presencial, no es que estas conversaciones están dadas, digo, que no se malinterprete que la distancia de trabajo remoto, trabajo híbrido, generan estas incongruencias en la comunicación. Esto puede estar sucediendo tranquilamente en organizaciones que están trabajando de manera presencial al 100%. Entonces, es importante también que los líderes tengan en cuenta esto y que aporten y que adopten estas propuestas en la medida que se pueda para ir generando estos vínculos de confianza fuertemente. Obviamente que, como dice el informe, las organizaciones que están trabajando de manera remota o híbrida tienen un desafío aún mayor, pero esto no quita que los que están de manera presencial no lo estén atravesando también. Voy a pasar a la siguiente diapositiva Excelente. para seguir profundizando con respecto a esto. Sí, Eh, Sigo, 10, avísame cualquier cosa si quieres sí, complementar con algo, pero digo, eh, esto que yo decía al principio de que el trabajo remoto no es la solución mágica, ¿no? Porque uno tiene esta creencia de que las personas que están trabajando de manera remota tienen la cultura ideal, ¿no? Y eso lo vemos nosotros constantemente en Great Place to Work, que no es así, pero definitivamente encontramos grandes desafíos. Para estas organizaciones. Los beneficios son múltiples, eso no lo voy a ignorar,
Por ejemplo, si nos centramos en este cuadro, esto de los beneficios, los números demuestran que tienen experiencias más positivas. Las personas que trabajan totalmente remotos esperan con ansias su trabajo todos los días que aquellos que lo hacen de manera presencial. Eso tiene una razón de ser y es lógico, lo vivimos todos nosotros todos los días. No es lo mismo que despertarse 2 horas antes para poder trasladarse al trabajo versus despertarse y poder, no sé, a la media hora estar conectados y trabajando. También son más propensos a informar que las personas hacen un esfuerzo adicional y cooperan y colaboran aún más que aquellos que van de manera presencial, ¿no? Esto es lo que nos arroja el informe. Pero bueno, el desafío y los grandes desafíos que tienen las personas que trabajan de manera remota y las personas que gestionan equipos de manera remota es entender que esto no garantiza una mejor experiencia y que es importante encontrar y buscar formas de satisfacer estas necesidades, ¿no? Y brindar este apoyo. En este gráfico lo que van a ver tiene que ver con esto que yo les decía. ¿Es más probable que los empleados remotos les guste trabajar más que aquellos que no lo están? Sí, obvio, los números hablan por sí solos, no estoy diciendo nada. Pero de nuevo, esto no significa que la solución esté clara y que aquellas organizaciones que gestionan y tienen empleados trabajando de manera remota, la experiencia del colaborador sea del 100%, ¿no? Em, Así que eso es un poco lo que nos permite entender este informe y desmitificar también algunas cuestiones, ¿no? De lo que se cree del trabajo remoto. La pregunta del millón, Ujú. ¿por qué? Sí, totalmente, ¿no? Empieza todo este juego con respecto a las empresas que tienen presencialidad obligatoria, presencialidad por la naturalidad de su organización o porque así lo desean el equipo directivo o la casa matriz. ¿Cuáles son nuestras propuestas y qué es lo que nos arroja este informe con respecto a las organizaciones que están transitando esta forma de trabajo? Hay tres claves que para mí son muy importantes y que esto se puede adoptar también en cualquier formato de trabajo, pero principalmente yo creo que estos tres tópicos pueden ayudar a las organizaciones que están trabajando de manera remota, perdón, de manera presencial y que pueda generar rispideces entre los colaboradores. La primera y fundamental es encuestar a los colaboradores, entender qué es lo que ellos les atrae o qué es lo que ellos interpretan por trabajo remoto. Esto es muy interesante porque eso nos va a permitir entender que por ahí los colaboradores lo que necesitan es más tiempo para acompañar a los hijos al colegio, tomar turnos médicos, tener la flexibilidad de salir más temprano porque necesitan ir a estudiar a la facultad. Eh, a veces en la encuesta se entiende un poco más qué es lo que ese colaborador está entendiendo o qué es lo que aspira cuando se plantea la posibilidad de trabajar de manera remota o híbrida, ¿no? Es empezar a desasnar ese concepto, porque no significa que la gente no quiera ir a trabajar de manera presencial, sino que lo que está buscando es ver la posibilidad de hacerlo más flexible. Y eso es lo que nos propone el segundo punto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que este trabajo sea más flexible cuando la opción remota claramente no es una opción por la naturalidad del negocio? Y bueno, y ahí empiezan esos vínculos con lo que los colaboradores buscan. Necesitan más tiempo para estar con los hijos, para ir a buscarlos al colegio, ir a un acto escolar. Necesitan más tiempo para ir a atender cuestiones de salud. Quieren más tiempo o, por ejemplo, algo que por lo menos acá en Argentina nos sucede un montón es, che, mira, yo no quiero viajar en hora pico. No quiero viajar en el tren en hora pico o subirme al auto y estar en la autopista por horas para poder llegar a mi espacio de trabajo. Bueno, por ahí la flexibilidad es en decir, bueno, entra más tarde y salí más tarde, o te permito como ingresar más temprano, o buscar la vuelta para empezar a incorporar pequeñas acciones de flexibilidad a esa experiencia que están teniendo hoy. En la medida que sea posible, ¿no? Obviamente, pero digo, es empezar a entender qué es lo que les está molestando o qué es lo que está afectando a su día a día para ver cuál es esa posible o esa potencial solución. Y por Sí, último, claro. sí. Sí, te iba a agregar, en particular cuando hablamos de flexibilidad, que también es un aspecto muy importante, que parece obvio, pero la idea, sí, el concepto de flexibilidad tiene que ser abrazado, sí, por cada uno y cada una dentro de la organización. Sí, lo que observamos es que las grandes empresas que ingresan, los grandes lugares para trabajar, perdón, que justamente gestionan sobre lo que es la flexibilidad, si sus colaboradores tienen una mejor experiencia, sí, y no necesariamente están con algún formato híbrido o remoto, sino como decía bien Caro, sí hay una gestión desde consulta
para cada uno y cada una respecto a cuáles son sus condiciones materiales de vida en las cuales está inserto para conocer e interpretar cuánto viaja esa persona, quiénes tienen a su cuidado, que recién lo comentaba, ¿sí? Para entender efectivamente qué es lo que esa persona entendería como flexibilidad, ¿sí? De hecho, ahí cuando sucedió la pandemia y después todo lo que es la implementación de trabajo híbrido, había personas que preferían igual seguir yendo a la oficina, ¿sí? Porque en el contexto de hogar, por la cantidad de personas con las cuales vivían, no se podía interpretar. Totalmente, totalmente. Y siempre se pone en juego el tercer ítem, ¿no? El de liderar con tus valores. Y cuando hablamos de liderar con tus valores, tiene que ver con esto de involucrar a las personas a la organización, decirles, bueno, nosotros trabajamos bajo esta premisa y necesitamos tenerte dentro de esta premisa, y es aportarle valor a los colaboradores y a su trabajo diario para que ellos puedan entender y valorizar también lo que hacen y acompañar las decisiones y los cambios que van ocurriendo en la organización. Em, Cuando uno hace que la persona se sienta parte y que demuestre que lo que ellos hacen, esa milla extra que siempre dan por la organización, valga, la devolución es recíproca en algún punto. Entonces, los primeros dos puntos van a estar siempre englobados por el tercero, que tiene que ver con los valores y con la cultura de esa organización, en hacerlos sentir parte, en hacer entender el valor agregado que están dando cada una de esas personas. Y la justificación, ¿no? Digo, yo creo que no hay que subestimar las instancias de justificación de explicar, che, yo te necesito en esta reunión de manera presencial por esto, esto y esto, y vamos a hablar de esto, esto y esto, y nosotros entre todos hacemos a esa experiencia. Entonces, es brindar información, brindar ese seguimiento. Y ahí Juan me pregunta cómo medís que dan esa milla extra. Buena pregunta, Juan. Mm, Hay una sentencia del cuestionario que dice aquí las personas están dispuestas a dar un esfuerzo extra. Sí, por exacto, ejemplo, no solamente con esa sentencia, pero miren, observamos otros indicadores más para construir justamente ese indicador, ¿sí? Que muestran bien, obviamente, personas que difícilmente, ¿sí? Que no estén involucradas, ¿sí? No estén informadas por su líder y su persona más cercana de cómo es efectivamente las tareas, ¿sí? Los procesos y demás, difícilmente de esa milla extra, ¿sí? Porque considera que el trabajo es un trabajo más, ¿sí? Y eso se relaciona mucho con la milla extra, también con el trabajo personal, ¿sí? Por eso es lo que recién decía Carolina, bueno, flexibilidad, ¿sí? Teniendo en cuenta de que esa persona, ¿sí? Si comprendo en qué contexto tiene posibilidades o mayor potencial para poder trabajar, ¿sí? Voy a poder justamente esperar de ella o tiene más probabilidad que aporte esa milla extra, ¿sí? O aporte una nueva idea, ¿sí? Y mejore en cuanto a lo que es efectivamente su rendimiento, ¿sí? totalmente. Como también podemos hablar de que esa milla extra sea como pedirle, mira, te necesito en la oficina, entendiendo que eso puede generar un esfuerzo mayor al que ya se tiene. Bien, pasamos a los mandatos, a los famosos mandatos de regreso a la oficina y desempeño de los empleados. Em, Voy a Sí, seguir acá. Hay sí. un número que sí, Die, te dejo. Sí, 7 de cada 10 colaboradores informan, sí, que su empleador les exige, sí, dónde trabajar. ¿Y a qué nos referimos en particular? A lo que recién estábamos conversando en cuanto a flexibilidad, sí, principalmente a qué, más allá de lo que es específicamente las propias particulares del negocio, sí, es muy importante dar estas conversaciones al interior de cada una de las empresas, teniendo en cuenta justamente de que no todas las empresas tienen la misma posibilidad para flexibilizar, la misma posibilidad para correr horarios, la misma posibilidad para cambiar el lugar de trabajo, la sede, la oficina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que sí observamos es que específicamente, ¿sí? Cuando hablamos de aquellas personas, ¿sí? Que pueden elegir, ¿sí? dónde trabajar o cuál es la modalidad, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? de decisiones que son mucho más fructíferas a lo largo del tiempo y de la productividad también de las propias personas, ¿sí? Por ejemplo, el 21% de mi equipo o grupo de trabajo decide qué es lo mejor para nosotros. 11% puedo tomar la decisión que mejor me parezca a mí. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No significa que venga un colaborador, yo, líder de un área en particular, con un negocio en particular, que tenga una presencialidad
casi del 100% claro. porque el negocio no lo permite, venga un colaborador, una colaboradora y me traslade, no, mañana no quiero venir. No, no estamos hablando de eso en particular, estamos hablando de, bueno, cuáles las condiciones por las cuales podríamos dar cierto margen de flexibilidad para establecer bandas de horarios, ¿sí? Condiciones laborales, si esa persona no quiere estar presente en ese puesto en particular, entonces puede haber una rotación, si es que justamente el negocio lo permite, ¿sí? Para que esa persona descanse, ¿sí? Hay un montón de organizaciones que tienen distintos esquemas de rotación también, porque justamente no pueden dejar de ir en términos de presencialidad a su lugar de trabajo, pero sí pueden ir rotando para equilibrar los procesos de carga laborales, ¿sí? Y es muy importante justamente establecer, ¿sí? Esas discusiones, ¿sí? Cuando hablamos de, por ahí abajo dice, los colaboradores tienen voz y voto sobre dónde trabajar, mejora la retención, ¿sí? Es menos probable que renuncien, ¿sí? Hay mayor compromiso, tienen una mejor relación con sus líderes, ¿sí? Y obviamente acorta, ¿sí? O achica la diferencia entre las empresas que ingresan como grandes lugares a trabajar y aquellas que no. Creo que Principalmente, también ahí, sí, Die, es como empezar a perderle el miedo a tener estas conversaciones, ¿no? Porque uno, eh, yo creo que lo que uno puede llegar a pensar es decir, bueno, pero si yo abro el juego, van a querer todos ir a trabajar de manera remota, ¿no? Que a veces cuando uno ve los gráficos y ve los números y esto de me dejan elegir dónde quiero trabajar, es como un desafío, porque yo entiendo que todas las personas que gestionan o los equipos de recursos humanos que gestionan dicen, che, no, pará, ¿cómo voy a abrir el juego de esta manera para que todos terminen optando por la opción del trabajo remoto? Acá no es que estamos diciéndoles que ustedes tomen un camino distinto, sino que es simplemente empezar a habilitar ciertas conversaciones para empezar a entender al colaborador en lo que le gustaría y cómo poder achicar esa brecha entre lo que le gustaría y lo que se puede hacer con respecto al negocio, teniendo claro los valores que mencionaba antes, el core del negocio, la misión, los resultados, la búsqueda del negocio, porque obviamente todo lo hacemos en pos del negocio. Entonces, es también como perder ese miedo a ese contacto, ¿no? Y no subestimar esa respuesta de los colaboradores, que todos van a decir, no, sí, listo, quiero trabajar de manera remota y no es abrir el juego por el simple hecho de dejarlos hablar, simplemente es empezar a encontrar en esas similitudes y diferencias que pueda generar este tipo de conversaciones. sí, exacto, pero Si te parece, paso a la siguiente sí, diapositiva que hace referencia a las cuestiones que tienen que ver con la productividad, ¿no? sí. Em, Es muy importante cuando hablamos de productividad, el lugar de trabajo, sí, en lo que se refiere a los equipos, las decisiones que cada uno toma, porque esto se va a ver impactado, te dejo, Caro. Totalmente. Se ve impactado, incluso también nos permite desmitificar un montón de cuestiones, ¿no? Que a veces el trabajo remoto está asociado a que la productividad no es la misma que al estar en la oficina, ¿no? Los números van mostrando como cuestiones muy similares, ¿no? Con respecto a esa productividad, dependiendo del lugar en el que están trabajando. Incluso nos encontramos con el gran mito de que, bueno, no, los queremos a todos en la oficina porque eso genera mejor productividad y podemos ver ese trabajo diario que están haciendo que en la casa se cree que no se hace, ¿no? De golpe vemos un trabajo en sitio con los números más bajos, ¿no? En estos números, ¿no? Que tiene que ver con la exigencia, que tiene que ver con la decisión, que tiene que ver con la decisión de qué hacer y de en qué formato trabajar, ¿no? Sí, Em, sí, y hablamos específicamente de, bueno, teniendo en cuenta la posibilidad de trabajar in situ, eh, justamente en un lugar o que los colaboradores decidan de hacerlo, que el equipo lo decida, cuáles justamente los indicadores de productividad de acuerdo a cada una de las decisiones. Y en este aspecto desmitifica, por eso lo que habíamos conversando sobre el mandato, desmitifica a algunos tabús que tenemos en cuanto a lo que es productividad. Esto significa que es trasladable este esquema, sí, como recién decía Caro, a todas las organizaciones. No, claramente que no. Lo importante es que comiencen a hacer estas discusiones teniendo en cuenta la especificidad del negocio y que podamos entender y comprender y conversar con las personas, ¿sí? ¿Cuál sería el mejor esquema? ¿Sí? Me vino a la mente, Caro, cuando hablabas mm, de flexibilidad,
que conocemos empresas que van rotando sus lugares de encuentro cuando tienen reuniones presenciales, porque tienen reuniones de negocios y demás, ¿sí? Si el negocio tiene distintas sedes, van rotando. Si no, hasta han alquilado espacios de coworking, etcétera. Sí, y, muchos casos en relación específicamente a la flexibilidad. Hay una presencialidad, tiene que darse de esa manera esa reunión o ese encuentro de trabajo, ¿sí? Pero la sede no necesariamente es la misma, entonces de alguna forma siempre va rotándose para que algunos estén más cerca en un momento de ese lugar y otros más lejos, pero de esa manera también es una posibilidad de flexibilización a pesar de que sea la reunión presencial. Totalmente, totalmente. ¿Cómo afecta los mandatos del regreso a la oficina y el desempeño en cuestiones que, paso a la siguiente, en cuestiones que tienen que ver con la confianza en los directivos, ¿no? También que volvemos todo el tiempo al tema de los líderes. Acá se puede demostrar claramente cuando la decisión se le da a las personas o a los equipos, ¿no? Y cómo impacta en niveles de confianza, ¿no? Em, si ustedes ven estas sentencias que se seleccionaron acá abajo, tiene que ver mucho con cómo los directivos confían en mí como persona, les importo como persona, más allá de mis resultados, ¿no? Cómo fomentan esto, ¿no? De lo que decíamos al principio, el trabajo psicológico y emocional. eh, Se preocupa por mí como persona y no como empleado, fomentan un equilibrio saludable entre vida laboral y vida personal. Encontramos que esto también tiene consecuencia directa con ese vínculo con los líderes. Y al tener consecuencia directa con ese vínculo con los líderes, va a tener consecuencia directa con la confianza y en definitiva con el rendimiento. Em, de nuevo, con esto nosotros no es que estamos insistiendo a que abran las puertas y empiecen a tomar decisiones completamente alocadas, es simplemente empezar a generar estas conversaciones, empezar a entender al colaborador para acompañarlo en este proceso de trabajo de mutuo, ¿no? Digo, te, te habilito estas conversaciones para que tu rendimiento laboral sea mejor y que también puedas aprovechar este balance entre vida personal y vida laboral. Estas son algunas de las cosas que se perciben en este informe y que se hace mucho hincapié, porque sepan que también los líderes son pieza fundamental para que esto se dé de la manera más homogénea. Como decía Diego en algún momento, esto no recae 100% en los equipos de recursos humanos y de gestión, sino que también recae fuertemente sobre los líderes, principalmente sobre los líderes en algún punto. Y obviamente también en nosotros, los colaboradores, en acercarnos a esos líderes y poder transmitir, ¿no? Lo que uno vive día a día. Em, pero bueno, siempre y cuando esos espacios de confianza y de conversación estén dados, que también se une mucho con lo que decíamos al principio. Si esos espacios de comunicación no están claros, el colaborador nunca va a acercarse con propuestas o con molestias o con problemas puntuales que estén teniendo. Entonces, todo esto se va trabajando como de manera conjunta. Si te parece, Diego, pasamos a la Sí, última parte de este informe, que tiene que ver con cómo impacta en cada industria, ¿no? Vamos a ver un poco de números con respecto a cómo lo vive cada industria puntual. sí, Em, si nos centramos primero en tecnología, lo que podemos ver con respecto a los líderes, ¿no? Volviendo al tema de los líderes de recién, esto de crear experiencias únicas tanto para los empleados remotos como para los que están en sitio, un desafío sumamente altísimo. Nosotros lo ponemos en este texto como si fuera algo simple, pero digo, empezar a trabajar fuertemente en generar esta experiencia única, en incrementar la comunicación y la escucha. Esto es cross a cualquier industria, creo yo. Y también esto de asegurarse que el desempeño laboral se valora en función de los resultados y no de los insumos, ¿no? Em, este tema es muy interesante porque eh, las personas que están en sitio trabajan fuertemente por visibilizar lo que van haciendo día a día. Y acá es importante como evaluar todo, ¿no? No decir, che, mira, porque como esta persona viene a la oficina, yo le valoro más los resultados a él versus a la persona que no está en la oficina, ¿no? Eso es un montón de sacar prejuicios en la forma que trabajamos día a día, ¿no? sí, y eso significa un Em, desafío para cada uno y cada una de los líderes, teniendo en cuenta la modalidad. Si abrimos también la puerta a dar mayor flexibilidad, sí, entender que cuando el colaborador decide y es partícipe de la forma, sí, o el régimen de presencialidad o hibridez que tenga su trabajo, también teniendo en cuenta de que si opta por que tener más días de presencialidad, por lo que hablamos antes, las condiciones materiales, así lo ve mejor, sino entender que esa persona
tiene un mayor compromiso porque va todos los días a la oficina o porque va más Ujú. veces que otro va. Esto es muy importante tener en cuenta porque a veces se dan esos desafíos en cuanto al engagement o al compromiso, que lo observamos también por parte de algunos líderes, ¿sí? Que evalúan de acuerdo a la intención de ir o no ir. Bueno, esto no debe, esto debe ser totalmente descartado, ¿sí? No debe ser una métrica de evaluación en cuanto al compromiso laboral, ¿sí? Ir o no a la oficina. Lo que estamos hablando Totalmente. justamente acá de una clara comunicación de escucha para entender cuál es la mejor modalidad de cada uno y cada una. Sí, acá es un desafío que observamos todo el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se generan espacios de a veces de comunicaciones informales en los cuales los que van a la oficina creen que aquel que no va la está pasando bomba, entre comillas, ¿sí? Y viceversa, el que va a la oficina dice, bueno, yo al final trabajo remoto porque estoy a X cantidad de kilómetros de mi lugar de trabajo, pero tengo la posibilidad de trabajar en mi casa, pero aquellos que van a la oficina sí disfrutan de X y X y X beneficios. Bueno, esa homogeneización que debemos hacer como líderes y dentro del Departamento de Recursos Humanos en términos de comunicación es muy importante que la llevemos adelante todos los días, ¿sí? Porque eso Totalmente. va a garantizar que la experiencia sea lo más homogénea, porque cuando hablamos de grandes lugares para trabajar, hablamos de grandes lugares para trabajar que gestionan for all, que gestionan para todos y todas, indistintamente de donde trabajen, ¿sí? No sirve una O organización del que rol tenga que la mitad de la ocupen. empresa. Ujú. Exactamente. Sí, claro. Si pasamos a la siguiente industria que hacen énfasis en este informe, tiene que ver con servicios profesionales y de consultoría. Eh, Va un poco de la mano con lo que venía diciendo Diego, y miren qué interesante los datos que se agregan acá al costado, ¿no? Digo, de golpe los empleados remotos en servicios profesionales tienen más probabilidades de denunciar que los empleados presenciales, y trae tres sentencias, ¿no? Digo, em, hay que prestar mucha atención y hacer mucho foco también en estas diferencias que se puede generar de las personas que están trabajando de manera remota y las personas que están trabajando de manera presencial. Cuestiones de traición, cuestiones de la cooperación. em, es importante empezar a hacer foco para que eso no se desentienda. De la misma forma que nosotros estamos hablando de comunicar con el equipo y de trabajar fuertemente con los colaboradores para entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y cómo buscar ese match, es también trabajar fuertemente en que si yo tengo una organización hoy, que tengo la mitad del equipo trabajando de manera remota y la otra mitad trabajando de manera presencial, porque así lo decidió el negocio, em, es empezar a comunicar de los dos lados. Che, vos estás presencial hoy y volver a traer el tema de los valores, por esto, esto y esto. Y las personas que están de manera remota están por esto, esto y esto. Y empezar a coexistir esta forma de pensar y de comunicar entre las dos áreas, para que no se generen rispideces entre ambas modalidades de trabajo, ¿no? Y que empiecen a aparecer palabras como traición, como que hay falta de cooperación, ¿no? Ese es un tema que no hay que dejar pasar por alto porque puede generar consecuencias en esa experiencia laboral. Atención médica. Bueno, qué decir de atención médica, ¿no? Digo, ellos sí claramente tienen cuestiones presenciales aseguradas, pero bueno, todo lo que tiene que ver con los valores, de nuevo, comunicar respeto y aprecio por el servicio, las necesidades de los trabajadores, buscar beneficios especiales, readaptar la propuesta de valor para esas personas que están constantemente presentes, poniendo el cuerpo presencialmente para los que tiene que ver con los médicos. La escucha, ¿no? Son palabras que se hacen muy presentes en aquellos colaboradores que tienen que estar de manera presencial. Y por último, si no me equivoco, nos queda el servicio financiero. Mentira, me queda servicio financiero y producción y manufactura. Sí, te iba a decir. Sí. Bueno, acá lo financiero es similar a lo que veníamos observando en cuanto a cada una de las industrias. Sí, acá, bueno, obviamente lo que se recomienda que los líderes financieros en esta industria deberían incrementar los esfuerzos para comunicarse con los trabajadores remotos, que es lo mismo que veníamos conversando en los anteriores slides y específicamente cada una de las industrias, principalmente porque hablamos de personas que no vemos en el día a día. ¿Sí? Y necesitamos saber también cuáles son sus condiciones en cuanto al trabajo y cómo la están atravesando dentro de su hogar o en el lugar en el cual están trabajando. ¿Sí? Repito un poco lo que ya había adelantado Caro en relación específicamente a tratar de coexistir o colaborar en esa coexistencia que hay entre los trabajadores remotos y aquellos que no lo son, ¿sí? Y aquellos que sí son remotos, ¿sí? Cuáles son, obviamente, las vicisitudes de cada una por las cuales atraviesan. Como siempre decimos, hay también beneficios.
¿sí? Aquellos empleados que trabajan in situ en finanzas tienen más probabilidades que los empleados remotos de informar o por lo menos de afirmar en este caso, sí, que la Ujú, gerencia los mantiene informados, que puedan hacer una diferencia, sí, que esto es muy distinto a otros rubros, sí, o que la gerencia se preocupa por mí como persona, no solamente como empleado, por toda su subjetividad que se genera específicamente en unos trabajos cuando estamos hablando de trabajar de forma presencial. ¿Sí? Y totalmente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a la especificidad del negocio, ¿sí? Y del rubro, ¿sí? Algunos beneficios encontramos en algunas industrias y otros que parecían beneficios, en otras industrias lo vemos como algo que es perjudicial, ¿sí? O que no tiene la misma totalmente. performance en este caso. Ahí aparece algo que es esto de no confundir, de nuevo, ¿no? No confundir la cercanía con estar presencial, ¿no? También esto de no confundir que las personas que están presenciales, la cercanía está dada versus aquellos que no lo están, ¿no? Porque a veces esto también puede afectar a las personas con las que compartimos el escritorio todos los días. Por último, producción y manufactura. Lo mismo, producción y manufactura es una industria que eh, en su gran mayoría están trabajando de manera presencial. Entonces es esto, ¿no? Priorizar actividades para ayudar a los empleados en el sitio a divertirse un poco y celebrar su trabajo. Esto me parece como una propuesta sumamente interesante para el tipo de trabajo que hacen hoy las personas que trabajan en producción y manufactura. Encontrar esos encuentros más distendidos, ¿no? Que a veces no se pueden dar, generar estos espacios sociales, generar estos encuentros de, che, tomémonos un tiempo para almorzar, compartamos en equipo, porque de nuevo, esto que yo les decía recién, no confundir la cercanía de vernos todos los días con, eh, con cercanía, con buen vínculo, ¿no? Con buenas relaciones. Eso no siempre está dado. Entonces, empezar a flexibilizar algunas cuestiones, priorizar actividades en cuestiones sociales, asegurar que los empleados en sitios sean reconocidos por sus contribuciones, ¿no? Remarcar el trabajo fuertemente hecho en las organizaciones de producción y manufactura creo que es fundamental y obviamente todo lo que tiene que ver de nuevo con la escucha, con la comunicación y la preocupación que tienen cada uno de los empleados, ¿no? Sí. Bien, vamos a las grandes conclusiones, Diego, si te parece, Sí, como para cerrar un poco que este informe. sí, repetimos un poco de lo que veníamos conversando, sí, porque la idea también del informe y de la webinar que estamos exponiendo en cuanto a contenido es justamente no hacer una bendición de lo que significa el trabajo remoto, sino entender sí que estas conversaciones son necesarias al interior de cada una de las organizaciones. ¿Sí? Por eso decimos el trabajo remoto no es una solución mágica, ¿sí? Para mejorar la cultura de una empresa, sino que justamente deben darse discusiones respecto a la flexibilidad y la modalidad de trabajo para entender cuál es la mejor modalidad en la cual podemos consensuar, sí, dentro de cada negocio que sería mejor adoptar. ¿Sí? En Ujú, base obviamente a lo que veníamos conversando de la propia especificidad del negocio, ¿no? Como recién veíamos que aquellos que están enfrente a lo que es el rubro salud, sí tienen otro tipo de exigencia, pero a su vez también tienen algunos beneficios por también estar in situ, ¿sí? O totalmente, tienen algún tipo de experiencia distinta, ¿sí? Para manifestarse en algunas variables que son bastante sensibles, ¿sí? Repito, principalmente escucha, ¿sí? Como primer paso, buscar adaptabilidad y acompañamiento, ¿sí? Entendiendo justamente si ese equipo manifiesta que es necesario ir en un sentido más remoto, híbrido o solamente se puede hacer de forma presencial. Sí, entender el equipo para promover otro tipo de experiencias, como decía Caro, bueno, la presencialidad es la única forma en la cual podemos trabajar porque así lo exige el rubro. Bueno, ¿de qué manera podemos, sí, si no quiere trabajar en hora pico, si no quiere viajar, perdón, en hora pico, como decía Carolina, o podemos hacer algún otro tipo de esquema para que la persona rote, no esté en el front en el 100% del tiempo laboral? ujú, Sí, también buscar esa rotación, buscar justamente ese grado de flexibilidad. Y como siempre decimos, y es algo que nos acompaña, porque somos Great Place to Work, principalmente, ¿sí? Encuestando y midiendo. ujú, Y cuando hablo de encuestar, cuando hablamos de medir en particular, significa también no consensuar una vez de qué forma va a ser la modalidad y de ahí comenzar y se resolucionó y se solucionó el ujú, tema, sino específicamente hacer un seguimiento, ¿sí? Porque hay personas que hoy dicen, no, yo quiero trabajar remoto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si estuviese en remoto
podría ser A, B, C y D, ¿sí? O al mes siguiente o a los 3 meses le consultamos a esa persona cómo se siente su experiencia en el día a día y no, a mí me gustaría. Entonces, es muy importante hacer un seguimiento, medir el impacto que tiene, ¿sí? Esa modalidad de trabajo que se ha consensuado, que se ha podido de alguna forma flexibilizar en cada uno y cada una, porque todos somos seres humanos, ¿sí? Las opiniones cambian, lo que se creía que se iba a poder hacer Mm, dentro del remoto finalmente no se pudo hacer porque las condiciones, hay personas que necesitan ir a la oficina más veces que otra. Y es importante que estas discusiones se den, encuestar y medir para todos y todas, ¿sí? Para garantizar un forol en cada organización. totalmente. Así que eso es un poco lo que nos trae el informe. Nosotros igual se los vamos a compartir para que lo puedan leer en profundidad y hay algunos gráficos que no trajimos a esta presentación, pero que también acompañan a toda esta investigación. Así que les agradecemos a todos del otro lado y gracias, Muchas Diego. gracias. Y Gracias, Carolina, y a todos y a todas los presentes. Vamos a estar subiendo este contenido, como bien dijo Caro, sí, también con todo lo que es la investigación. No dejen de visitar nuestro sitio web para también ahí vamos a estar publicando distintos hallazgos y demás a medida que vamos también produciendo contenido en contextos en los cuales estamos insertos. Es muy importante la escucha activa de cada uno y cada una con respecto a sus colaboradores y colaboradores. Hacemos este acompañamiento, insistimos mucho. Queremos que cada compañía se convierta en un gran lugar para trabajar para todos y todas. Muchas gracias. totalmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chau.